A todos, comenzamos la semana número 8. Por favor, como siempre, escriban por el chat si me pueden escuchar fuerte y claro. Si me pueden escuchar claro, por favor. Ya, a ver, por favor, confirmarme si me pueden escuchar fuerte y claro. Sí, por favor. A ver, me pueden escuchar fuerte y claro. A ver. Bueno, está. A ver, confirme si me pueden escuchar fuerte y claro. Ya voy cargando el material. Buen domingo a todos. Explorace. Quédate en la playita ahorita. Hago como una morsa. Ah, paciencia, paciencia y buen humor. Bueno, ya, a ver. Vamos saludando a la gentita. Hola Rodrigo, hola Carlita, hola Andreita de mi corazón, ¿cómo estás? ¿Sí? Hola Katherine, hola Alejandro, Stephanie, Iván, María, Valeria, ¿de acuerdo? Por favor, confirmen si me pueden escuchar bien, si se escucha fuerte, claro, por favor. A ver, confirmen, ¿sí? Claro, ¿de acuerdo? Ya, todos, muy bien chicos. Vamos a comenzar nuestra semana 8, que prácticamente ya sería el fin del capítulo de geografía, el fin del capítulo de geografía física. ¿Sí? Ya el último tema de geografía física, donde abordaremos todo lo que sería ya la parte líquida, en este caso de la Tierra, y que vendría a ser, bueno, no líquida, sino la parte compuesta por el elemento líquido agua, que sería en este caso la atmósfera. Hola querida Mel, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces vamos a ver todo esto hoy aplicado también al Perú. Entonces hoy día nos espera un día muy denso, a pesar que es domingo, pero vamos rápidamente. Entonces, ¿qué cosa es la hidrografía? La hidrografía es la disciplina que se encarga de estudiar la distribución de las aguas. ¿Sí? Se encarga de estudiar, en este caso, la distribución, la descripción, en este caso, de las aguas. ¿De acuerdo? Ahora, rápidamente, ya, del 100% del volumen total de agua, el 97% de ese volumen total, acuérdate eso, ya. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola Lisbeth. El 97% de ese volumen total de agua, ¿de acuerdo? El 97% del volumen total de las aguas, es cosa, agua salada. Acuérdate eso, agua salada. ¿Sí? Mientras que el 3% restante es agua dulce. Ahora, de ese 3%, las 2/3 partes, ¿no? Aproximadamente las 2/3 partes, ¿estaría en dónde? Estaría congelada, ¿sí? Estaría en este caso en los casquetes polares o en los glaciares. De ahí, del tercio que nos queda, ¿sí? Del tercio que nos queda, de ese tercio, los 2/3, ¿de acuerdo? Estaría en este caso fluyendo bajo el subsuelo. En otras palabras, nos queda 1/3 sobre la superficie. Dirás, profe, no entiendo. Ya, si lo vemos en términos de porcentaje, estaríamos hablando que solamente del 100% del volumen total de aguas, el 0.5% es superficial. ¿Sí? El 0.5% es superficial. Pero a partir de eso empieza a ser una distribución tanto en los mantos freáticos, que es prácticamente un poco más de la mitad, y de ahí tienes los lagos, los ríos y en este caso el vapor de agua, ¿de acuerdo? El vapor de agua. Entonces lo que nosotros tenemos ahí en esta distribución de aguas, si te habrás dado cuenta, es agua dulce accesible, ¿de acuerdo? El agua dulce accesible a los seres vivos, el agua dulce accesible a los seres vivos, obviamente representaría un 0.3% del volumen total de aguas. Pero ¿qué estamos viendo ahorita? Lo que estamos viendo ahorita es lo evidente, que prácticamente estamos teniendo un problema, una crisis del agua. Una crisis del agua derivada de ¿qué cosa? Derivada uno de lo que sería, ¿qué cosa?
lo que sería, uno, la contaminación, dos, el calentamiento global que está generando la mayor evaporación de las aguas. Cada vez el agua dulce, el agua de lagos, de ríos, está comenzando, en este caso, a disminuir, ¿de acuerdo? Está comenzando a disminuir y como te digo, eso está afectando no solamente a los seres humanos, sino también a los seres vivos. Entonces, ahorita hay tecnologías que están buscando, por ejemplo, ¿qué cosa? Utilizar el agua, ¿no? Como lo que están haciendo ahorita los Emiratos Árabes, lo que está haciendo Qatar, ¿no? Obviamente estos países, ¿no? Que están asentados en un desierto y que ahorita pueden constituirse como lo más del planeta, prácticamente están haciendo ese proceso de desalinización de agua, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la tendencia, pero como te digo, pues, obviamente vamos a tener que todavía contrarrestar lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿sí? Sí, en este caso sí, normal, pero ¿es qué cosa? La evapotranspiración por incremento de temperatura está, en este caso, está prácticamente esfumando todo el agua, entonces prácticamente no se está cumpliendo en algunas zonas el ciclo del agua, entonces cada vez hay esa disminución, tanto como de consumo, por contaminación, por entre otros factores. Muy bien, dentro de las aguas conocer, obviamente a nosotros nos interesa conocer principalmente las aguas de qué cosa, de los ríos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es las aguas de un río? ¿Qué cosa es un río? Bueno, acuérdate, el agua de un corriente de agua dolce, ¿sí? De agua dolce, ¿sí? De agua dulce, ¿de acuerdo? De agua dulce, ¿sí? Que fluye obviamente sobre la superficie, ¿sí? Obviamente va a tener una naciente y una desembocadura, ¿sí? Va a tener una naciente, mayormente que está en la parte alta, ¿de acuerdo? Tener consigo, ¿qué cosa? Una desembocadura que puede ser en un lago o laguna o termina también tranquilamente en ¿dónde? En el mar, ¿sí? Termina tranquilamente, en este caso, termina tranquilamente, en este caso, en el mar, ¿sí? Entonces acuérdate, son corrientes de agua dulce que se desplazan por el continente. Vuelvo a hablar, ¿sí? Que tienen una naciente, ¿de acuerdo? Que tienen una naciente y que obviamente, ¿qué cosas? Desembocan, en este caso, en el mar. Entonces, para comprender lo que son las unidades geográficas, que nos vamos a llamar, ¿sabes cómo? Cuencas, ¿sí? Cuencas, ¿sí? Entender, ¿de acuerdo? Entender en este caso los elementos de un río. Ahorita Jocelyn, a ver, tómale foto. Ahí, me pasé. Me dice a seguir hablando, por favor. Jocelyn, ¿sí? Jocelyn, confirma. Jocelyn, ¿estás ahí? Continúa. Entonces, obviamente para entender qué cosa es una vertiente gráfica, una unidad geográfica, hay que comenzar a ver en este caso las partes de un río. Entonces, dentro de las partes de un río voy a empezar a hablar, por ejemplo, del origen de sus aguas. ¿Sí? El origen de aguas. En el origen de sus aguas puede ser nivio, si es por deshielo de la nieve, puede ser pluvio, si es en este caso por las lluvias, puede ser glacio, si es en este caso de hielos, ¿sí? Puede ser en este caso lacustre, si es por un lago o laguna, ¿sí? Un lago o laguna. Es así como se forman las aguas de un río. Acuérdate, nivio, origen nivio, de hielo de nieve, de nevados, pluvio, en este caso por lluvias, glacio por, en este caso, de hielos glaciares, y lacustre por un lago o laguna, ¿de acuerdo? Un lago o laguna. Ahora, lo que nosotros vamos a tener consigo es otra parte de un río que es importante, que sea en este caso el cauce. Recuerda que el cauce es la cavidad, ¿de acuerdo? Es la cavidad por donde discurre, ¿qué cosa? Por donde discurre las aguas, ¿sí? Donde discurre, en este caso, agua de un río, ¿sí?
es por donde discurren las aguas de un río. Discurren, fluyen las aguas de un río. ¿Sí? Eso vendría a ser. Estamos buscar más o menos cómo es un cauce, ¿de acuerdo? ¿Cómo es un cauce? ¿Sí? Ya vamos a ir en este caso viendo algunos elementos, ¿sí? Y ahí tenemos en este caso el cauce. ¿Sí? Ese hueco por donde desplazan las aguas vendría a ser consigo, ¿qué cosa? El cauce. ¿Sí? Vendría el cauce. ¿De acuerdo? Ahora, la parte media del cauce, ¿ya? La parte media del cauce, nosotros le vamos a conocer como ¿qué? Como el talueque. ¿Sí? Mayormente es la parte media, la parte de qué cosa? Profunda, ¿sí? Del cauce, ¿sí? Le vamos a conocer con el nombre de... Esta parte media o profunda, ¿sí? ¿De acuerdo? Es una línea en realidad imaginaria que se establece en el cauce y mayormente se utiliza para delimitación, ¿de acuerdo? Se utiliza para lo que sería delimitación. ¿Qué quiere decir? Queremos en este caso delimitar dos territorios que tienen como frontera un río, entonces lo que hacemos, ¿qué cosa? Lo que hacemos es simplemente establecer una línea media en el cauce o buscar la línea más profunda del cauce y a partir de ahí sacamos, ¿qué cosa? El talud, ¿sí? El talud. Ahí lo he puesto en este caso, Carlita, no te preocupes, ¿sí? Ahora, lo que fluye en este caso del cauce, agua, que fluye en este caso del agua, ¿cómo se llama? Se llama el caudal, ¿sí? El volumen de agua que fluye, que discurre dentro del cauce, se llama ¿cómo? Se llama, en este caso, ¿cómo se llama? Se llama caudal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el caudal? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con el caudal? Lo que va a suceder con el caudal es lo siguiente, chicos. Lo vamos a hacer acá, esperemos que entre todo, ¿sí? Lo que va a pasar con el caudal es lo siguiente, ¿sí? Que cuando se incrementa, le decimos que está en crecida, pero cuando disminuye, se encuentra en ¿qué? En estiaje, ¿sí? Acuérdate, cuando se incrementa, crecida, cuando disminuye, en este caso, estiaje. La primera es, yo te pregunto ahorita, el río Rímac, ¿en qué anda? ¿En crecida o en estiaje? A ver, ¿qué dicen ustedes? El río Rímac, ¿estaría en crecida o en estiaje? Muy bien, chicos, muy bien, Ross, muy bien, Mireia. Está en crecida. ¿Por qué está en crecida? Porque obviamente ahorita están dándose lluvias en donde en la zona, por eso está, ¿qué cosa? ¿De acuerdo? Sí, está en crecida por las lluvias que hay en la zona andina, ¿no? Entonces, más o menos este periodo de crecida mayormente se da entre los meses de diciembre hasta abril, aproximadamente. De ahí empieza, obviamente, a bajar el caudal, ¿sí? De ahí comienza a bajar consigo, ¿qué? El caudal, ¿de acuerdo? Ahora, dentro del caudal hay una variación. Esta variación nosotros le llamamos el régimen. Acuérdate eso, le vamos a llamar el régimen, ¿sí? Es la variación del caudal, ¿ya? Caudal, ¿de acuerdo? Es la variación del caudal, ¿de acuerdo? Es la variación en el caso del caudal, ¿sí? ¿A qué se refiere con la variación en este caso del caudal? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este caso con la variación del caudal? ¿Sí? En el caso de la variación del caudal, llamamos el régimen. Hay variaciones que son muy notorias y otras que prácticamente, podríamos decirlo así, pasan desapercibidas. Cuando es muy marcada la variación del caudal, le llamamos régimen ¿qué? Regular. Acuérdate eso. Cuando la variación es muy notoria, le llamamos régimen irregular. En cambio, cuando la variación es poco notoria, porque vamos, el río siempre está llevando una misma cantidad, ¿no? Alrededor de una misma cantidad de agua, ¿cómo le llamaríamos a ese tipo de régimen? Régimen regular, ¿de acuerdo? Régimen regular. Acá viene mi pregunta, ¿de acuerdo? Ya, acá viene en este caso mi pregunta, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, acá viene mi pregunta. El RIMAC, ¿qué tipo de régimen tendría? ¿Regular o irregular, chicos?
es irregular, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, irregular, ¿de acuerdo? ¿Por qué en este caso es irregular? ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a decir que es en este caso irregular? ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que es irregular? Porque vamos en julio y lo vemos al río Rima como si fuera, ¿qué cosa? Un chorro más. Pero vamos ahora en marzo, vamos a ver recontra, ¿qué cosa? Recontra cargado. Muy bien, chicos, muy bien, Ross, Carla, Ángeles, Lisbeth, Lady, así es. Sí, Lady, tiene temporada de crecida y estiaje, pero las tiene bien marcadas, bien diferenciadas. En cambio, un río amazónico tiene un régimen regular. O sea, hay crecida y estiaje, pero no te das cuenta mucho de la diferencia. ¿De acuerdo? Que prácticamente si el río lo ves cargado de agua. ¿Me entiendes la idea o no, Lady? ¿Sí? ¿Entiendes la idea o no, chicos? Ahora nos vamos al curso. El curso, ¿de acuerdo? El curso sería toda la trayectoria. ¿Sí? Es la trayectoria del río, ¿sí? Es la trayectoria del río. Es la trayectoria del río que sigue desde su naciente hasta su desembocadura, ¿de acuerdo? Es la trayectoria que sigue el río desde su naciente hasta su embocadura, ¿de acuerdo? Eso sería en este caso el curso, ¿sí? Y lo vamos a diferenciar, ¿sí? La trayectoria es, vuelvo a reiterar, la trayectoria del río se llama curso. Es desde donde nace hasta, en este caso, donde desemboca. Mayormente, para que hagas esa trayectoria, es la dirección. O sea, ¿de qué dirección viene? Viene de sur a norte, de norte a sur, de oeste a este, de este a oeste, ¿no? Entonces, pero acuérdate, la dirección desde la naciente hasta la desembocadura, ¿sí? Desde donde como un pequeño chorro, ¿de acuerdo? Como pequeños deshielos, hasta obviamente cuando termina saliendo al mar o depositándose en un lago, en este caso, o laguna, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ya tenemos entonces el curso. Ahora, vamos a esta parte que es la desembocadura. ¿Qué pasa cuando yo te hablo de desembocadura? Embocadura en portugués. Cuando te hablo de desembocadura o desembocadura, te hablo simplemente es la parte final del río por donde desagua, ¿sí? Parte final por, en este caso, por donde desagua, ¿no? Por donde desagua, como te digo, hacia el mar o en este caso hacia otro que, hacia un lago. Hay dos tipos de desagüe, ya la hemos conversado alguna vez, no sé si ustedes se en el caso acordar, ¿sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahí vamos a poner ahí desembocaduras. No, 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 eso no es, eso no es. Ah, ahí está, muy bien, ahí está. Lady, muy bien. Lisbeth también lo ha dicho. Los tipos de desembocaduras son en estuario y delta. Eso, en estuario y en delta. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo hemos visto. Estuario es cuando te sale por un solo el río, ¿qué cosa? Termina saliendo por un solo canal. ¿Sí? El río termina saliendo por un solo ¿qué? Canal, ¿sí? Un solo hueco, para que lo entiendas así. En cambio, el delta es cuando el río termina saliendo por varios canales, debido a que la desembocadura se ha formado, chicos, se ha formado en la embocadura. Lo que se ha terminado de formar en la desembocadura, escucha bien, son islotes. Entonces, obviamente, por estos islotes es que el río termina saliendo ¿qué? Por varios ¿qué? Por varios canales. En el caso del río Rima, ya que la mayoría vive acá en Lima, de acuerdo, tiene una desembocadura en estuario, ¿sí? De acuerdo, al final sale al mar por un solo canal. En cambio, el río Tumbes, que es el único con delta en nuestro país, de acuerdo, sale por varios canales, ¿no? En estos canales, en estos islotes que se formado en la desembocadura, lo que nosotros tenemos son los y obviamente ahí qué cosa tenemos. Ahí nosotros teníamos consigo los famosos bosques de manglares o también la formación de qué? De esteros. ¿Sí? Formación. Entonces acuérdate, el estuario es cuando te sale por un solo hueco y el delta es cuando te sale. Ahora,
La naciente, acuérdate, tiene que ver con qué, con el origen, hemos hablado, y hemos visto en este caso cómo se forman las células. Y ahora nos vamos a ver en sí todo lo que es la red fluvial, ¿de acuerdo? Todo lo que es red fluvial, ¿ya? La red fluvial, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la red fluvial? Para entender la red fluvial es entender, en otras palabras, a todo el río, ¿sí? Pero con, ¿de acuerdo? ¿Con qué cosa? A ver, vamos a entenderlos acá. Estaríamos hablando a los ríos con sus afluentes, efluentes y confluentes. ¿Ya? Acuérdate, afluentes, ¿sí? Afluentes, ¿de acuerdo? Afluentes, ¿de acuerdo? Afluentes, ¿sí? ¿Qué más? Fluentes y en este caso confluentes, ¿de acuerdo? Confluentes, ¿sí? Confluentes, ¿ya? Profe, ¿qué cosa es un afluente? ¿Qué cosa es un efluente? ¿Qué cosa es un confluente? El afluente, también denominado, ¿qué cosa? Tributario. Acuérdate, el afluente nosotros también le denominamos como tributario. ¿Sí? ¿De acuerdo? También le vamos a denominar como tributario. ¿Sí? Le vamos a denominar como... ¿Por qué le vamos a denominar en este caso como tributario? Porque es el río secundario que termina, ¿qué cosa? Ingresando ¿a dónde? Ingresando al principal. Acuérdate eso. Afluente es el río secundario que ingresa en este caso al principal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, el efluente, ¿qué cosa es el efluente? El efluente, chicos, el efluente, ¿sí? El efluente, ¿de acuerdo? Vendría a ser consigo, ¿qué cosa? El efluente vendría a ser más bien el río secundario que sale de dónde? Del río principal, ¿sí? Y los confluentes, ¿sí? Y los confluentes vendrían a ser los ríos secundarios que se juntan ¿para qué? Para formar, ¿qué cosa? Para formar un río principal. Pueden ser dos ríos secundarios o pueden ser en este caso varios, no hay problema. La cuestión es que todos se junten y terminen formando con ¿qué cosa? Terminen formando un río ¿qué? Un río principal. ¿De acuerdo? Terminen formando un río ¿qué? Principal. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? A partir de esta red fluvial, que es el río con toda su red de afluentes, efluentes y confluentes, es a partir de ahí que nosotros podemos hablar, ¿qué cosa? Podemos hablar de las unidades geográficas y gráficas, disculpa, o cuencas, que vendría a ser, ¿qué cosa? La región, ¿de acuerdo? La región por donde discurre, ¿qué cosa? Por donde discurre una, ¿qué cosa? Una red fluvial. ¿Qué quiere decir? Una red o sistema fluvial. Es decir, un río, de acuerdo con todo, ¿qué cosa? Con todos sus afluentes, efluentes y confluentes. ¿De acuerdo? Y confluentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? No, 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 no. Acuérdate, el afluente sería en este caso solo un río nada más. Solo un río que entra al río principal, solo. ¿Entiendes? El río principal tiene, de acuerdo con su denominación, con su... y por ahí el bracito. Ese bracito, ¿de acuerdo? Se llama afluente. En cambio, los confluentes, ¿de acuerdo? Entre los confluentes, lo que nosotros tenemos es como Goku y Bellita, ¿no? Cuando forman Gogeta, ¿no? Se juntan y forman un río principal. ¿De acuerdo? Ahora sí nos han entendido con esa metáfora. Así es. Ajá. Ya, el efluente Ángeles es el río que sale.
¿sí? Es el río que, o sea, está corriendo el río principal y se le sale un bracito. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Se le sale un bracito. Ese es el efluente. En cambio, el afluente es el bracito que entra al principal. ¿Ya? Los confluentes son dos ríos distintos, ¿sí? Dos ríos distintos que se juntan y generan un nuevo río principal. Ahora sí ya quedó claro esto de la afluencia, ¿sí? A ver, confírmeme, chicos. ¿Sí? Listos. Ahora, como te decía, la cuenca es la región, ¿sí? Es la región, ¿no? Es lo que limita prácticamente, es la región que rodea o que discurre toda la red fluvial. O sea, el río desde la naciente hasta la desembocadura, ¿sí? Y toda, ¿qué cosa? Toda la unión de afluentes, la salida de afluentes y confluentes hasta la desembocadura, por donde discurre desde la naciente hasta que desemboca, ¿de acuerdo? Hasta que desemboca ese río principal, toda la región que es irrigada por esa red fluvial se llama la cuenca. ¿Te acuerdas que habían tres tipos de cuencas o no? A ver, tenemos en este caso, voy a poner acá tipos de cuenca, ¿sí? Tipos de cuenca, muy bien, exactamente, Lisbeth, ¿sí? Tipos de cuencas. Tenemos la exorreica, acuérdate, la exorreica, la endorreica, ¿de acuerdo? Y la arreica, ¿sí? Acuérdate, la exorreica, ¿cuándo es? A ver, chicos, la exorreica es cuando sale del continente. O sea, termina, ¿qué cosa? Va al mar. ¿Ya? Va al mar. ¿De acuerdo? La endorreica es cuando, ¿qué cosa? Se queda en el continente. ¿Sí? Se queda en continente. ¿De acuerdo? Se va a quedar, ¿qué cosa? En continente. ¿Sí? Se queda en continente. ¿De acuerdo? Se queda en este caso en continente. Y en el caso de la reica, escucha, esto es, vamos a decirlo así, una cuenca mixta. ¿Sí? En la crecida sale, ¿sí? Y en estiaje, en el conti, ¿qué cosa? Se queda en el continente. Se queda en el continente. Para ir a... ¿Por qué se queda en el continente? Lo que sucede es lo siguiente, que en el caso de la cuenca, ¿de acuerdo? En la cuenca arreica, lo que hace es que el río en la crecida toma suficiente volumen para poder salir fuera del continente, pero no agarra ese suficiente caudal y el caudal termina filtrándose, ¿qué cosa? ¿De acuerdo? Y termina en este caso filtrando dentro del continente. O sea, se filtra dentro de ese, no sale del continente. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre los tipos? El río Amazonas es, por ejemplo, exorreica en el Atlántico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el río Ilave, que está en la bahía del Titicaca, ese es endorreica porque termina dentro del lago Titicaca. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es, Lisbeth. Dentro de un lago es endorreica. Se queda dentro del continente. ¿Ya? Y la reica, como te digo, así es, así es. Y en el caso de la reica, obviamente, ¿qué pasa? En la crecida sale, ¿de acuerdo? Porque aumentó su caudal, pero en el estiaje pasa, bajó el caudal y no llega a salir de qué, no llega a salir, en este caso, del continente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos ahora sí claros, chicos?
Esos son lagunas, Lady. Ujú. Arreica, cuando veamos los ríos de la vertiente del Pacífico, te voy a hablar de algunos arreicos, estimada Mireya, no te preocupes. ¿Sí? ¿Listos? ¿Podemos continuar? Listos. Vamos ahora sí a la última parte, que sería consigo qué cosa, la vertiente. ¿Sí? La vertiente en cristiano simple es un conjunto de cuencas que tiene un colector en común. Acuérdate eso, es un conjunto de cuencas, ¿sí? Un conjunto de cuencas, ¿de acuerdo? Un conjunto de cuencas que tienen qué cosa, un colector, ¿sí? ¿De acuerdo? Con un punto, en este caso, en común, ¿sí? Este caso, el punto en común, o sea, la misma desembocadura sería un mar o un lago, ¿sí? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Estamos claros. Ahora, mayormente en este caso, estas vertientes, así como las unidades geográficas, o sea, las divisorias de aguas, están separadas por lo que nosotros llamamos, ¿qué cosa? Divortium aquarium. ¿Y qué, Michi, es un divortium aquarium? Un divortium aquarium mayormente son las separadoras de cuencas de vertientes hidrográficas. En el caso del Perú, nosotros tenemos un super divortium aquarium, que sería, a ver quién, a ver chicos, ¿quién crees que sería ese gran divortium aquarium, esa gran divisoria de aguas? Exactamente, Lady. La cordillera de los Andes cumple esa función, ¿de acuerdo? Y es la que separa las cuencas, separa las vertientes. Y es ahí donde vamos a comenzar a hablar y aplicar todo esto del río. Entonces, mira de dónde hemos empezado, desde la formación de las aguas y hemos terminado hasta el conjunto de cuencas con colector en común, o sea, hasta la vertiente hidrográfica. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre las partes de un río, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta ahí? Gracias. Entonces, continuamos, ¿sí? Continuamos, chicos, continuamos, ¿sí? Continuamos entonces y nos vamos ahora a la siguiente. Ahí tienes la cuenca hidrográfica, ¿no? Esto es lo que obviamente define consigo, en este caso, la Autoridad Nacional de Agua, ¿sí? Que es la institución encargada del manejo de cuencas en nuestro país. Obviamente ellos diferencian tres niveles, ¿no? Lo que llamamos la cuenca, que es donde está formando el río, ¿sí? Tenemos la cuenca media, donde se forman los valles, y la cuenca baja, que mayormente lo tenemos en la costa, donde están los valles costeños, y es donde prácticamente el río termina, ¿qué cosa? Termina, en este caso, descando, en este caso, hacia el mar, ¿sí? Ahora, ahí tenemos un cuarto de cuenca, que me llama en este caso la atención, que son las criptorreicas, ¿sí? ¿De acuerdo? Las criptorreicas son las, vamos a decirlo así, las cuencas que corresponden a ríos subterráneos, ¿sí? A ríos subterráneos, ¿de acuerdo? A ríos subterráneos, ¿de acuerdo? Obviamente este tipo también se refiere pues a las quebradas, en este caso secas, ¿sí? A las quebradas secas. En otras palabras, estaríamos hablando, por ejemplo, quebradas que cuando hay fenómeno de niño, cuando hay aumento de lluvias, inmediatamente se activan, como lo que sucede con la cuenca del río Guaycoloro. Ahorita el río Guaycoloro, ¿qué pasa con el río Guaycoloro? En el caso del río Guaycoloro, ahorita, por ejemplo, la quebrada está seca, ¿sí? La quebrada ahorita está seca, ¿de acuerdo? La quebrada está seca. Pero cuando hay fenómeno del niño, está activa y forma un pequeño riachuelo que obviamente pasa por dónde? Pasaría en este caso por el famoso y conocido distrito de San Juan de Luri, Washington. ¿De acuerdo? De Luri, Washington. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Continuamos, continuamos. Y nos vamos a ver lo siguiente, las vertientes hidrográficas del Perú. Como te había comentado,
¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos un gran divortium aquarium, ¿sí? Ese gran divortium aquarium, ¿quién iba a ser? Ese gran divortium aquarium iba a ser lo que nosotros íbamos a llamar como la cordillera du Andes, ¿sí? La cordillera du Andes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la cordillera du Andes? Acuérdate, la cordillera du Andes es una gran divisoria de ¿qué? De aguas, ¿de acuerdo? Es una gran divisoria de aguas, o en este caso un gran divortium aquarium, o una, también, ¿qué cosa? O lo que podemos decirle, ¿qué cosa? Una gran separadora de cuencas. Esta de divortium aquarium, que es la cordillera du Andes, eso, cordillera du Andes, ¿sí? La cordillera de los Andes, lo que va a permitir en el Perú es generar, en este caso, ¿qué cosa? Tres grandes vertientes hidrográficas, ¿sí? Tres grandes vertientes hidrográficas. Acuérdate, tres grandes vertientes hidrográficas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es un conjunto de cuencas con tres colectores en común. Mira, de acuerdo, cada una con su colector en común, obviamente, ¿no? Tenemos, obviamente, ahorita todo lo que sería la vertiente del Pacífico, que se refiere a qué cosa? Al conjunto de cuencas que tiene como colector en común ¿a quién? Que tiene como colector en común ¿a quién? Al Océano Pacífico. Acuérdate eso, ¿sí? La vertiente del Pacífico, ¿sí? Que tiene en este caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? La vertiente del Pacífico que tiene consigo, acuérdate, como colector en común al Océano Pacífico, ¿sí? Ahora, en la parte oriental, de los nudos, ¿de acuerdo? Desde lo que serían los nudos de Pasco, ¿sí? Y los nudos, en este caso de Vilcanota, nosotros tenemos más que una vertiente, es una cuenca en realidad, sino que por el tamaño y la cantidad de afluentes, en el caso del Perú le decimos vertiente, ¿sí? Pero en realidad es una cuenca, es un solo río, y es en este caso la vertiente del Amazonas, ¿sí? Del Amazonas, ¿de acuerdo? Del Amazonas, ¿ya? La vertiente del Amazonas, ¿sí? Del Amazonas, ¿de acuerdo? Del Amazonas, ¿ya? Ahora, acá en el extremo sur de nuestro país, ¿sí? En el extremo sur de nuestro país, ¿qué cosa nosotros tenemos? Un conjunto de cuencas o de ríos que tiene como colector en común ¿a quién? Al lago Titicaca. Eso se va a conocer como ¿qué? Como la olla del Titicaca, o también le conocemos como la vertiente del Titicaca, o sea, el conjunto de ríos que tiene como colector en común, en este caso ¿a quién? Tiene como colector en común al lago que Titicaca, ¿sí? Tiene como colector en común al lago Titicaca. Ahora, prácticamente estamos hablando de lo siguiente, chicos. En el caso de la vertiente del Pacífico, según la Autoridad Nacional del Agua, ha establecido 62 unidades geográficas o 62 cuencas, de las que podemos decir que 53 son las activas, ¿no? Las otras podríamos clasificarlas en este caso como quebradas, que como te reitero, están, ¿qué cosa? Están en este caso ahorita desactivadas, que solamente se activan cuando hay fenómeno del engendro, ¿no? Cuando hay fenómeno, en este caso, del niño, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando hay fenómeno, en este caso, del niño. En la vertiente del Amazonas hay más de 1.500 ríos, ¿ya? Hay más de 1.500 ríos solamente en territorio peruano, ¿sí? Más de 1.500 ríos en territorio peruano que constituyen, acuérdate eso, que constituyen ya 84 cuencas u 84 unidades geográficas, ¿de acuerdo? 84 unidades en este caso geográficas. También en la olla del Titicaca establecemos solamente 13 unidades hidrográficas. Obviamente van a haber más de 50, ¿qué cosa? Pequeños ríos, reitero, pero en este caso conforman estos 50 pequeños ríos
aproximadamente, aproximadamente son 50 ríos que conforman con 13, ¿qué? Conforman consigo 13 unidades hidrográficas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta hasta ahí? Sí, sí, o sea, son 62, reitero, sino que 53 se encuentran en actividad, o sea, tienen agua. Las otras 9 son, en este caso, se activan cuando hay fenómeno del Niño, ¿no? Por ejemplo, el río Coloro, el Para, ¿no? Ahorita están totalmente secos, ¿no? Pero cuando hay fenómeno se activan, ¿de acuerdo? Se activan y tienes ahí, obviamente, las unidades geográficas. Ahora sí, claro, estimada Lisbeth, ¿una duda hasta ahí, chicos? Continuamos entonces y vamos a empezar a hablar ahorita de la vertiente del Pacífico, ¿sí? La vertiente, en este caso, del Pacífico. Y voy a poner en este caso algunas características básicas sobre esta vertiente, ¿sí? Sobre esta vertiente, ¿ya? Primero, escucha, primero estaríamos hablando del origen de las aguas. El origen de las aguas, en este caso, sería níveo, pluvio, glacio, ¿sí? Níveo, pluvio, glacio. ¿Qué quiere decir? Se forma por deshielos de los nevados, de la nieve, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este caso, eh, pluvio por las lluvias, ¿sí? Y glacio, obviamente, por el deshielo de los glaciares principalmente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el origen, níveo, pluvio, glacio, naciente, cadena occidental de los Andes, obviamente, ¿sí? Cadena occidental de los Andes, lo vamos a poner de los Andes, de los Andes. Ver algunas características más, por ejemplo, son de curso corto, ¿sí? Curso corto, ¿sí? Y recorrido en caso transversal, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que van en qué dirección? De este a oeste, ¿sí? Van de este a oeste y cruzan qué cosa? Y cruzan tanto sierra y sierra y costa, selva, sierra y en este caso y costa, ¿de acuerdo? Y costa, ¿sí? Ahora, la mayoría, ¿qué cosa? Tienen qué cosa? No son caudalosos, no son caudalosos y navegables, ¿sí? Y navegables. Es decir, que mayormente tienen consigo qué cosa? Tienen un régimen, en este caso, irregular, ¿sí? Régimen irregular y en su mayoría, acuérdate, y en su mayoría, ¿de acuerdo? En este caso, en su mayoría, tendrían consigo, ¿qué cosa? Una cuenca exorreica, ¿sí? Cuenca exorreica, en su mayoría, ¿de acuerdo? Y ahorita voy a explicarlo por qué. Empezamos en este caso subrayando, a ver, por favor, vamos todos subrayando ahí algunas características. Por ejemplo, el río Sarumía, que se encuentra en Tumbes, la primera característica y la más importante que yo subrayaría sería esta, que es frontera entre Perú y Ecuador, ¿no? Es frontera entre Perú y Ecuador, ¿no? Es frontera entre Perú y Ecuador. Ahorita, obviamente, han tenido que cercar, en este caso, con tanques y con otra serie más de qué cosa, con tanques y con otra serie más de destacamentos militares, toda esa. ¿Por qué? Por obviamente la filtración de ciudadanos venezolanos. ¿De acuerdo? Ahora, nos pasamos al siguiente río, el río Tumbes. Este río tiene la particularidad que tiene una desembocadura en delta, ¿sí? Desembocadura en delta, en donde obviamente, ¿qué cosas? Se forman consigo, ¿qué? Manglares. Se forman manglares, ¿no? O también, ¿qué cosa? ¿De acuerdo? O en este caso, manglares, ¿sí? O también los llamamos, ¿qué cosa? Esteros, ¿no? Ahora, es el único río navegable de la costa, ¿sí? Es el único río navegable de la costa, o sea, tiene el suficiente caudal, ¿de acuerdo? Inclusive cuando hay estiaje, para que obviamente las embarcaciones puedan fluir sobre este río, ¿de acuerdo?
La otra característica de este río, aparte que es el único navegable desembocador en delta, es que comparte un proyecto binacional ¿con quién? Con el pueblo ecuatoriano, que es el proyecto binacional Puyango-Tumbes. ¿De acuerdo? Eso ya como cultura general. El río Chira es el río está en Piura, chicos, este río está en Piura, y es el de mayor crecida de la vertiente. ¿De acuerdo? Inclusive podemos decir que es el segundo más caudaloso de la vertiente. Ya es el segundo más caudaloso en este caso vertiente. Eso por ende lo hace, lo vamos a ver ahí para que lo entiendas, como el más irregular, ¿sí? El más irregular de la vertiente. ¿De acuerdo? Es el más irregular. ¿Por qué? Tiene una fuerte crecida. O sea, cuando es el niño, imagínate, la crecida llega a ser tanta que deja de ser el segundo más caudaloso para ser que el más caudaloso de la vertiente. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? ¿Sí? Ahora, estos tres ríos, ¿de acuerdo? Estos tres ríos, Zarumilla, ¿de acuerdo? Tumbes y Chira tienen una particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? Que estos tres ríos, escucha, no nacen en el, ¿de acuerdo? Estos tres ríos nacen en ecuatorianos, nacen en Ecuador, ¿sí? Nacen en Andes ecuatorianos, ¿sí? ¿De acuerdo? Nacen en Andes ecuatorianos. Voy a poner Andes de Ecuador, ya, para que pueda entrar. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, nos vamos a Lambayeque. En Lambayeque el río principal es el río Chancay, ¿de acuerdo? Y este río Chancay tiene la siguiente, en este caso, particularidad, ¿de acuerdo? Tiene la siguiente particularidad. Se divide en tres brazos, ¿de acuerdo? Se divide en este caso en tres brazos. Estos tres brazos hace que sea el río único con efluentes. Único con efluentes. Acuérdate eso. Único con efluentes. ¿Sí? Acá el efluente natural sería ¿quién? El efluente natural sería el Reque, ¿de acuerdo? Sería en este caso el Reque. Dado que el Taimi obviamente es un canal, o sea, es un brazo que se le ha generado, ¿de acuerdo? Ya, mira, el río Chancay nace en Cajamarca y nace con el nombre de ¿qué? Nace con el nombre de río Chancay, pero ya cuando va a llegar a Chiclayo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando llega a Chiclayo, chicos? Cuando llega a Chiclayo, el río se le sale el bracito, se le sale en este caso, el bracito, ¿de acuerdo? Se le sale consigo en este caso el bracito, ¿de acuerdo? Se le sale en este caso el bracito que se llamaría el río ¿qué? Ah, el río Reque, ya, el río, ya, se le sale el bracito el río Reque. Y el Chancay sigue avanzando, pero ¿qué pasa? Ya no se va a llamar Chancay, ahora se va a llamar, escucha bien, río Lambayeque. Ahora, seguimos avanzando y del río Lambayeque sale un brazo artificial. Ese brazo artificial sería el canal de Taimi. Con el canal de Taimi, obviamente lo que se busca es ampliar la frontera agrícola, ¿en dónde? En Lambayeque. Ahora, obviamente acá el río Chancay, ¿no? Lambayeque, acuérdate, tiene la relevancia que hay un reservorio muy importante que es el reservorio de Tinajones. En el caso del río Jequetepeque, que podemos en este caso resaltar? En la Libertad, que tiene el valle, es el valle arrocero más importante de nuestro país, y está el famoso reservorio de Gallito, que es Gallito Ciego. Continuamos, ¿sí? Continuamos y nos vamos en este caso al río Santa. El río Santa está en Ancash, ¿de acuerdo? ¿Sí? El río Santa está en Ancash, posee la segunda cuenca más extensa de la vertiente, acuérdate eso, de la vertiente nada más, ¿sí? De la vertiente, ¿ya? De la vertiente, ¿sí? Un ratito, estimada Lady, voy a poner un dato acá, ¿sí? Y ya, bueno, voy a retrocederlo rapidito, ya, ¿ya? Es el río Santa, como te digo, ya me olvidé que te estaba diciendo,
A ver, rápido para recuperar la idea, chicos. A ver, por favor. ¿Listos? ¿Ya? Ahora sí. Fue, en el caso del río, en este caso Santa, como decíamos, posee la segunda cuenca más extensa de la vertiente, recuerda, de la vertiente, no del Perú, de la vertiente. ¿Ya? Ahora, es el mayor volumen de aguas. O sea, en caso simple, es el más caudaloso, pero de la vertiente. ¿De acuerdo? Es el más caudaloso de la vertiente. ¿Ya? Es el más caudaloso de la vertiente. ¿Ya? Acuérdate eso, es el más caudaloso de la vertiente. ¿Ya? Ahora, morfológicamente forma ¿qué cosa? El Callejón de Huaylas y el Cañón del Pato y suministra de agua a dos proyectos, ¿qué cosa? Hidroenergéticos que serían, ¿no? Hidroagrícolas, que sería en este caso hidráulicos, que sería el proyecto de Chavimochic y el de Chinecas. Ahora, otro dato más del río Santa, único longitudinal, ¿sí? Es el único longitudinal. ¿Por qué es el único longitudinal? El único río de la vertiente que va de sur a norte, que va a ir de sur a norte, dado que la mayoría de los ríos van en qué dirección, de este a oeste, ¿sí? Entonces, obviamente va de sur a norte por el medio del Callejón de Huaylas, atraviesa la Cordillera Negra, formando lo que vamos a conocer como qué, como Cañón del Pato. El río Rímac. El río Rímac, ¿qué cosa podemos decir del río Rímac? Simplemente es el más importante del Perú, por una cuestión simple, pasa por la capital de nuestro país. ¿Sí? Pasa por la capital de nuestro país. Entonces tienes ahí afluentes importantes como el Santa Eulalia y el Blanco, el río que tiene, o sea, la cuenca con mayor población, ¿sí? Es el que, mejor dicho, es el de mayor uso poblacional, podríamos interpretarlo así, ¿sí? Ahora, yo te pregunto, con los deshielos, ¿sí? Con los deshielos, el nevado de Paca y el nevado de Ticlio, que son los suministros de, de este río, yo te pregunto, ¿tú crees que puede alimentar, de suministrar de agua a los habitantes que hay en la cuenca? ¿Tú crees? A ver, ¿qué crees? ¿Sí? No. Entonces, se ha tenido que hacer una serie de qué cosas, de proyectos que hidráulicos. Dentro de estos proyectos hidráulicos tenemos la represa de qué cosa, de Yuracmayo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el reservorio de qué cosa, de Tamboraque, ¿sí? Y Tamboraque, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero eso era pues antiguamente, imagínate, ya quedaron cortos. Ahora se tiene qué cosa, que jalar agua del otro lado de la cordillera y eso se hace a través del trasvase Marcapomacocha. ¿Qué cosa es una trasvase? Recuerda, una trasvase consiste en perforar la cordillera para jalar agua de una laguna que está al otro lado de la cordillera y así jalar el agua, suministrar de agua a la cuenca. Ahora, está en proyecto la trasvase Huascacocha, ¿no? En este caso, una más para poder, ¿qué cosa? Seguir garantizando a la capital suministro de qué? Suministro de agua. Ahora, es el río de uso energético también, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Es uno de los de mayor uso energético simplemente porque tiene mayor población y además en su cuenca hay varias centrales hidroeléctricas, ahí tenemos algunas. En el caso del río Ica, lo que podemos decir que es el río más arreico, ¿sí? Es el río más arreico de la vertiente. ¿Qué quiere decir? En la crecida sale del continente, pero en el estiaje, ¿qué cosa? En el estiaje se queda al interior. Ahorita tienes también una trasvase y esa trasvase se llama el sistema Choclococha, que jala aguas, en este caso, del otro lado de la cordillera en la zona de Huancavelica. No tienes que memorizarte todos los ríos, sino principalmente las características. Mira, estamos hablando de 62 en la vertiente y bueno, ahorita, como te digo, ahorita solamente estamos viendo algunos y solamente estoy resaltando algunas características importantes. Bueno, chicos, es hora del break, nos vamos a un pequeño break, ¿de acuerdo? Nos vamos a un pequeño break. A las 10:05, en este caso, continuamos, ¿ya? De lo que era, obviamente, el río Santa, el río Rímac y el río, ¿qué cosa? Y el río Ica, ¿de acuerdo? Y el río, en este caso, Ica, ¿de acuerdo?
estábamos conversando sobre estos tres grandes, ¿qué cosa? Estos tres grandes ríos, ¿de acuerdo? Estos tres grandes ríos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Ahora vamos a ver los ríos de Arequipa, ¿de acuerdo? Los ríos, en este caso, de Arequipa. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Oye, en el caso de Arequipa tenemos varios ríos, entre ellos está el río Ocoña, ¿de acuerdo? Está en este caso el río Ocoña, que su principal característica es esta, forma el cañón de ¿qué? Del Cotahuasi, ¿de acuerdo? En el caso del río Majes, que arriba se le llama también Colca, ¿sí? Se le llama Colca y abajo se le llama Camaná. Obviamente la característica es esta, forma el cañón del Colca, pero también tiene la mayor cuenca colectora. En cristiano simple, es la cuenca más extensa, ¿sí? Ya es la cuenca más extensa de la vertiente, ¿sí? La primera cuenca, acuérdate, es la del Majes Camaná, la segunda la del Santo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya estamos claros hasta ahí o no, chicos? Ahora, en el caso de lo que sería el río Chili, este se caracteriza principalmente porque pasa por la Ciudad Blanca, ¿sí? Y obviamente la Ciudad Blanca, Arequipa, es una de las ciudades muy importantes de nuestro país, por eso también requiere de qué cosa, de abastecimiento de agua, por eso tenemos el reservorio de Aguada Blanca y la central hidroeléctrica también de Charcani 5. En el caso del río Tambo, es el más largo de la vertiente. La mayoría de ríos en la vertiente del Pacífico tienen una extensión de 300 kilómetros, ¿sí? Tienen una extensión de 300 kilómetros. El río Ocoña es el único que supera los 500 kilómetros, ¿no? Si hablamos en extensión de los ríos de la vertiente, el primer lugar es el Ocoña, el segundo lugar es el Majes, y el tercero sería, en este caso, el río, ¿qué? El río Santa, ¿sí? ¿De acuerdo? El río, en este caso, Santa, ¿ya? ¿Ya? Ahora, eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante que tiene en este caso el río Tambo. El río Caplina, obviamente, lo importante es esto, pasa por la ciudad de Tacna, y al igual que el río Ica, es un río, ¿qué cosa? Es un río arreico, ¿sí? Es un río arreico, justo pasa por debajo de la Ciudad Blanca, ¿ya? O sea, dentro de lo que sería la vertiente del Pacífico, como te digo, la mayoría son exorreicos, pero hay un grupo que tiene la característica de ser arreicos, es decir, en crecida sale, pero en estiaje se quedan del continente, ¿de acuerdo? Para que me entiendas. Por ejemplo, en el caso de arreicos, el más importante, el más arreico, ¿cuál es? Así es, el más arreico, ¿sí? La vertiente del Pacífico, estamos hablando de la ciudad, el más arreico sería el Ica. De ahí tienes el Caplina, el Piura, ¿de acuerdo? Tienes el Piura, tienes el río Topara, tienes en este caso el río Acari, el río, en este caso, San Juan, ¿no? Que tienen esta categoría de ser arreicos. Estaríamos hablando de 8 o 9 cuencas de este tipo, arreicas, que como te digo, en la crecida salen, pero en el estiaje se terminan filtrando al interior del continente. Ahora dirás, profe, ¿por qué el Ica es el más arreico? Porque mayormente es el que permanece más tiempo dentro del continente, más filtrado dentro del continente. Obviamente también el río Ica pues forma el valle del Ica, que es uno de los valles más productivos, entonces imagínate, le dan de alma al pobre, ¿qué cosa? Al pobre río Ica, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Confirme. ¿Estamos claritos o no? Confirme. ¿Estamos claros hasta ahí o no? A ver, confirmen, confirmen. ¿Mm? ¿Sí? Listo. Muy bien, pasamos ahora a la vertiente del Amazonas, que como te decía, en realidad no es qué cosa, en realidad no es una vertiente,
sino que es una cuenca, sino que por el tamaño que presenta, ¿de acuerdo? Por el tamaño que presenta, ¿de acuerdo? Por el tamaño que presenta, ¿qué es lo que sucede? Por el tamaño que presenta, obviamente, el Amazonas recibe esta categoría de ¿qué cosa? Esta categoría de vertiente, ¿de acuerdo? Esta categoría de vertiente, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, continuamos y vamos a ver algunas características de esta vertiente del Amazonas, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la naciente, ¿dónde está? Está en el nudo de Pasco y de Vilcanota, siendo en este caso el nudo de Pasco más importante. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? El nudo de Pasco, el más importante, ¿sí? El más importante, ¿sí? Que el Vilcanota, ¿sí? Obviamente Vilcanota, la importancia es obviamente la lejanía, ¿no? Pero de ahí prácticamente el Pasco tiene mayor importancia porque es el que más suministra de agua, ¿no? Es el mayor suministrador de agua. En cuanto al origen, es Nibio, Pluvio, Glacio, Lacustre. Nibio, Pluvio, Glacio, Lacustre. Nibio, Pluvio, Glacio, Lacustre. Muy bien, son de curso largo, ¿sí? Son de curso largo, acuérdate, son de curso largo, ¿sí? Curso largo, ¿ya? Y bueno, ahorita voy a explicar un poquito el curso y recorrido longitudinal. ¿Sí? Recorrido longitudinal, es decir, van a ir de sur a norte, ¿sí? Van a ir de sur a norte y obviamente recorren pues recorriendo, ¿no? Recorriendo sierra y selva, pues, ¿no? Sierra y selva. Ahora, también vamos a ver consigo en estos ríos que son, ¿qué cosa? Son caudalosos y navegables. Son caudalosos y navegables, ¿no? Principalmente en la parte, ¿qué cosa? Inferior, ¿sí? ¿De acuerdo? En el curso inferior vamos a ponerlo, ¿ya? ¿Ya? El curso inferior, en la parte final, vamos a decirlo así, ¿ya? También son, los sucesores tienen un régimen, o sea, regular, o sea, siempre un ratito, Lisbeth, ahorita. Tienen régimen regular, ¿de acuerdo? Sí, tienen régimen regular y mayormente, ¿qué cosa? Tienen cuenca exorreica, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final todos desembocan en dónde? Desembocan en lo que sería el río que desemboca. Ahí está esa dispositiva anterior del receso, Lisbeth, ¿de acuerdo? Tienen cuenca exorreica porque la mayoría, ¿qué cosa sucede, chicos? La mayoría, prácticamente, la mayoría, ¿de acuerdo? La mayoría de estos ríos, ¿de acuerdo? La mayoría de estos ríos, ya, la mayoría de estos ríos terminan en el Amazonas, pues. ¿Y el Amazonas dónde termina? En el océano, ¿qué? Atlántico, ¿verdad? En el océano, en este caso Atlántico, y obviamente, ya pues, exorreico, ¿no? Muy bien, vamos a ver en este caso lo que se la intercuenca del Amazonas y todo esto, y vamos a ir hablando, pero para ello, vamos a ver qué tenemos en la siguiente diapositiva, chicos. Quiero ver esto bien. Ahí está. Ya. Muy bien. Voy a dejar esto, voy a avanzar un ratito para explicar toda la red fluvial amazónica, ¿sí? La red fluvial amazónica antiguamente pasaba, chicos. Antiguamente se consideraba que el río, ¿qué? El río, en este caso, ¿de acuerdo? Lo que pasa con el río Amazonas que tradicionalmente se le consideraba como el segundo más largo, ¿sí? Como el segundo más largo de dónde? Del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque originalmente, ¿sí? Originalmente, el río Amazonas, ¿sí? El río Amazonas, ¿sí? El río Amazonas se le consideraba a partir de dónde, chicos, ¿sí? Se le consideraba a partir, escucha bien, de la confluencia de dos ríos. ¿Cuáles eran esos dos ríos? ¿Sí? Esos dos ríos iban a ser el río ¿qué? Ay, caramba, ¿qué dice? El río Marañón y el río ¿qué? Ucayali. ¿Sí? El río Marañón y el río Ucayali. ¿De acuerdo? Entonces, de la confluencia del Marañón y el Ucayali, se tenía en cuenta quién, en este caso al río Amazonas. Pero sabemos bien que
obviamente, el naciente de un río no está en la confluencia, ¿de acuerdo? Sino va a estar en este caso en la divisoria de aguas, ¿entiendes? Entonces, un grupo de investigadores, ¿de acuerdo? Un grupo de investigadores de San Marcos, Villarreal, dirigidos por un curioso, hasta ahora no me acuerdo su nombre, debe ser bien tipo, obviamente se aventuró en la búsqueda del origen remoto del río Amazonas. Y es así que se metieron pues a las cuencas, ¿de acuerdo? Se metieron a las cuencas. En el caso del grupo que entró al río Marañón, llegó, ¿qué cosa? A las proximidades de dónde? A las proximidades del nudo de Pasco. No llegó al nudo de Pasco, pero sí estuvo cerquita, ¿de acuerdo? Al nudo de Pasco, ¿ya? Al nudo de Pasco, ¿ya? ¿Ya? Al nudo de Pasco, ¿sí? El otro grupo que se metió a Lucayali se encontró con ¿qué? Se encontró con la confluencia de dos ríos, ¿de acuerdo? Con la confluencia en este caso de dos ríos, ¿sí? Estos dos ríos iba a ser consigo ¿qué cosa? El río Urubamba y el río ¿qué? Tambo, ¿sí? El Urubamba y el Tambo, ¿sí? Los que se metieron en este caso al Urubamba, ¿a dónde iban a llegar? Los que se metieron al Urubamba iban a llegar cerca al nudo de ¿qué? De Vilcanota. Cerca, no estoy diciendo que hayan llegado al nudo, ¿de acuerdo? Ya, cerca al nudo de Vilcanota. En cambio, los que se metieron al Tambo, se metieron ¿a dónde? A la confluencia de otros dos ríos, ¿de acuerdo? Confluencia de otros dos ríos, ¿sí? ¿Ya? Estos otros dos ríos, ¿cuáles son? El río Perene y el río, ¿qué cosa? Y el río N, ¿sí? El río Perene y el río N, ¿de acuerdo? Río N, ¿ya? Los que se metieron al Perene llegaron cerca, ¿a dónde? Al nudo de ¿qué? Al nudo de Pasco. Cerca, cerca otra vez al nudo de ¿qué? De Pasco. Mientras que los que se metieron al Marañón, disculpa, los que se metieron al N, ¿sí? Los que se metieron en este caso al N, ¿a dónde llegaron? A la confluencia de otros dos ríos, ¿sí? De otros dos ríos, ¿sí? De otros dos ríos, ¿sí? Esos otros dos ríos, ¿cuáles son? Era el río Mantaro y el río ¿qué? Apurímac, ¿ya? Y el río ¿qué cosa? Y el río Apurímac, ¿sí? El río Apurímac, ¿de acuerdo? Y el río Apurímac, ¿ya? ¿De acuerdo? El río Apurímac. Los que se metieron al Mantaro hoy llegaron cerca, ¿a dónde? Al nudo de Pasco. En cambio, los que se metieron a la Apurímac, ¿a dónde llegaron? Llegaron hasta lo que iba a ser lo siguiente, mira, la cordillera Chila, acuérdate eso, la cordillera Chila, que se ubica en la provincia de Cayoma, en Arequipa, hasta ahí llegaron, imagínate, ¿sí? Específicamente en la quebrada Pacheta, ¿sí? En las faldas de quién? Del Nevado Quehuilla, ¿sí? Ahí en los deshielos del Quehuilla que fluían por la quebrada Pacheta, ahí nacía consigo ¿qué cosa? Ahí nacía consigo ¿qué? El río Amazonas. Entonces, en ese primer tramo, ¿de acuerdo? De la quebrada Pacheta, obviamente tienes el río Pacheta, el Yoqueta, el Chayamayo, el Hornillos y Monigote, y ahí termina, ¿qué cosa? Formándose con la confluencia Hornillos y Monigote, lo que el río Apurímac. El Apurímac, acuérdate, se junta con quién? Con el Mantaro y te forman el río. El N recibe al Perene y te forma ¿quién? Al Tambo, ¿de acuerdo? Al Tambo. El Tambo recibe al Urubamba y se, ¿qué cosa? Y se forma el Ucayali, ¿de acuerdo? El Ucayali. Y el Ucayali recibe al Marañón y forman, ¿qué cosa? El Amazonas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Está claro ahí todo lo que es la red fluvial amazónica? ¿Sí? Mira, este recorrido de esta red fluvial, ¿de acuerdo? Ahorita voy a regresar un ratito, Andreita. Este recorrido de esta red fluvial, ¿ya? Se ratificó en el año 2001 con la National Geographic. O sea, la National Geographic, Nat Geo, hizo el recorrido de la cuenca, ¿no? De la red fluvial y llegó pues a la quebrada Pacheta donde hay una cruz que obviamente puso a la expedición. Entonces, a partir de eso, el río Amazonas gana varios kilómetros, ¿de acuerdo? Superando en este caso, ¿qué? Superando al Nilo por más de 800 kilómetros. Y considerándose ahora sí, el más, ¿qué cosa? El más largo, ¿de qué? El más largo del mundo, el más caudaloso, el más ancho, el que tiene más habitantes del mundo. Pero en el Perú, solo en el Perú, mira, solo en el Perú, el Amazonas, ¿qué cosa pasa? Solamente en el Perú es el más caudaloso. Solamente es el más caudaloso de dónde? Del Perú, nada más. ¿De acuerdo? Solamente es el más caudaloso. O sea, tiene casi todos los récords en el mundo, pero en el Perú solamente es el más caudaloso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, obviamente ahí tenemos en este caso lo que sería algunos afluentes, ¿no? Algunos afluentes de uno de estos ríos. Por ejemplo, el Putumayo, que acuérdate es frontera con Colombia, ¿sí? De acuerdo con la tierra de Shakira, ¿ya? ¿De acuerdo? El Amazonas, estimada Lisbeth, acuérdate, tiene todos los récords del mundo, pero en el Perú solo es el más caudaloso. Yavarí, ¿qué cosa es? El Yavarí sería en este caso frontera con Brasil, ¿de acuerdo? Con Brasil, ¿sí? Son en este caso los principales afluentes. Y eso que no estamos con al Napo ni en este caso al Nanay, ¿no? Que está en la margen izquierda, ¿ya? En el caso del río Ucayali, ¿qué podemos decir? Este sí es el más extenso del Perú, ¿ya? El más extenso del Perú, además que es el más recorrido, ¿sí? ¿De acuerdo? También vamos a decirlo así, el más meándrico. ¿Por qué? Mira bien la imagen y si te das cuenta, prácticamente tienen casi el mismo recorrido del Marañón, ¿no? Inclusive yo diría hasta el Marañón sería más largo, pero en realidad, ¿qué pasa? Lo que sería, ¿de acuerdo? Ahorita voy a explicar esto, Carlos. En este caso, lo que va a pasar Ucayali, ¿qué cosa sucede? Como está puros meandros, si tú estiras todos esos meandros, vas a ver pues que es el más largo de qué cosa de nuestro país. El más largo porque prácticamente sirve de conexión entre dos puntos muy importantes, Pucallpa con, en este caso, con Iquitos. Sobre tu pregunta, eh, el más largo del mundo y más caudaloso es el Amazonas. Ahora, el segundo más largo, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, el segundo en este caso, el segundo ya, el segundo más largo sería ahora el Nilo. ¿De acuerdo? Sería en este caso el Nilo. ¿Sí? ¿De acuerdo? El Nilo. ¿Sí? Y en este caso, y en el caso de lo que sería, ¿qué? Y en el caso de lo que sería el mayor potencial hidroeléctrico, ¿ya? Más potencial hidroeléctrico, ¿sí? Más potencial hidroeléctrico y además, ¿qué cosa sucede? Además sucede que este río también te forma, ¿qué cosa? Más pongos, ¿sí? De acuerdo, más pongos, como el pongo de Manseriche y el pongo en este caso de Rentema, ¿sí? En el caso del río Madre de Dios, tiene la particularidad que tiene mayor número de áreas naturales protegidas. Ahora, el río Madre de Dios es una subcuenca, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una subcuenca? Quiere decir lo siguiente, chicos, ¿de acuerdo? Quiere decir lo siguiente, que este río Madre de Dios, obviamente se une al Amazonas en Brasil con el nombre de ¿qué? Con el nombre, escúchame, con el nombre de Madeira,
¿sí? Madeira. O sea, pasa por Bolivia, donde le llaman el Beni, ¿de acuerdo? Y entra a Brasil, ¿ya? ¿Con el nombre de qué? Con el nombre de, en este caso ¿de acuerdo? El nombre de, en este caso de Madeira, ¿sí? Ahí se conecta con el río, ¿qué cosa? Con el río Amazonas. Ahora, sobre el Mantaro, como te decía, vamos a poner algunas características. Obviamente es el de mayor uso energético, más que el RIMAC todavía, te lo decía, ¿por qué? Porque ahí vamos a encontrar que se conoce como la Central Hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayol, ¿sí? Más uso energético, ¿ya? Uso energético. Más uso energético, ¿no? Está la Central Hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo, ¿sí? Ahora llamada, antiguamente llamada, ¿qué? Antiguamente llamada, en este caso, Mantaro, y además es el más importante de la sierra, acuérdate, Mantaro es el más importante de la sierra. Apurímac, ya lo hemos visto, es el más remoto, ¿no? Afluente más remoto, ¿sí? Afluente más remoto, hay que marcar ahí, ¿sí? Más remoto, ¿ah? El más remoto, el más lejano. Y el Urubamba pasa por, obviamente, el Valle Sagrado de los Incas, ¿sí? Valle Sagrado de los Incas, ¿ah? De los Incas. Ahora, respecto al Guayaga, escucha, el Guayaga es el más importante de la selva. ¿Sí? ¿Por qué vamos a ver en este caso que es el más importante de la selva? Bueno, es afluente más importante del Marañón, ¿sí? Más importante del Marañón, es afluente más importante del Marañón y obviamente más importante de la selva. Porque obviamente, ¿qué cosa sucede? Te forma consigo ahí, ¿qué cosa? Te forma uno de los valles más activos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos algunas características importantes de estos ríos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Sí, es un tema de muchos datos y eso que estamos simplificando algunos, ¿no? Sí, así es el más importante de la selva y el más importante de la sierra es el Mantaro. Sí, hay más, pero obviamente solamente te estoy colocando los más, ¿qué cosa? Los más importantes. Sí, te estoy colocando los más importantes. Sí, sí, el Guayaga es el afluente más importante del Marañón y entra por la margen derecha, por el lado derecho. Sí, profe, ¿cómo es eso del margen? Para entender el margen tienes que seguir la dirección del río y por donde entra el afluente, ese es el margen. Si entra por la derecha, margen derecho. Si entra el afluente por la izquierda, margen izquierdo. Así de simple. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos? Apuren, apuren. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Continúo? Muy bien, continuamos entonces. Ya hemos visto entonces el terremoto, ya hemos visto cómo nace el Amazonas y ahora nos vamos a la olla del Titicaca. ¿De acuerdo? La olla del Titicaca tiene su origen en dónde? A ver, tiene su naciente, ¿sí? Su naciente en los Andes del Sur, ¿sí? En los Andes del Sur. Específicamente lo que sería la del Carabaya, ¿no? Del Carabaya y en este caso la de Ibarroso, ¿no? Ibarroso. Y también podemos decir el sur del nudo de qué cosa, de Vilcanoto. Ahora, el origen de sus aguas es que es Nilo Palacio, ¿sí? Nilo Palacio. Hay un lado que tienen esos 13 cuencas, ¿de acuerdo? Que tienen consigo qué cosa, curso corto, ¿sí? Curso corto, ¿ah? Y de recorrido radial centrípeta. Ah, dirás, ¿qué cosa es esa vaina? Cuando te digo recorrido en red radial centrípeta, me refiero que todos los ríos vienen de todos lados hacia un punto central.
sea, vienen de todas las direcciones hacia un punto central. ¿De acuerdo? Ya, ¿de acuerdo? Vienen de todos lados hacia un punto central. Ese punto, en este caso central, ¿cuál es? Obviamente el lago que el lago Titicaca. Ahora, son ríos de poco volumen de agua, o sea, no son caudalosos, y además, ¿qué cosa? Obviamente no serían nadables. Profe, pero yo he escuchado que el lago Titicaca, oye, estamos hablando de ríos, no estamos hablando de lago, ¿de acuerdo? No estamos hablando de lago, estamos hablando de quién? De ríos. Vuelvo a reiterar, ¿de acuerdo? Dentro de los ríos más importantes, vamos a ver acá, voy a marcar solamente los más importantes, el Suches, que obviamente es el límite entre Perú y Bolivia, ¿de acuerdo? De ahí lo que me interesa, ¿qué cosa es? Es el Ramis, que es el más extenso, acuérdate, el más extenso y caudaloso, acuérdate eso, y más caudaloso de la vertiente, ¿ya? ¿De acuerdo? Plata va a ser el de mayor uso poblacional, ¿sí? Mayor uso poblacional. ¿Por qué te digo que es mayor uso poblacional? Porque en Puno, la ciudad más poblada es Juliaca, ¿de acuerdo? Y abastece de agua pues esta gran ciudad. Ahora, el río Ilave tiene el siguiente detalle, es la segunda cuenca más extensa en la vertiente y el desaguadero tiene un detalle, es el único efluente. ¿Qué quiere decir? Que el desaguadero, en vez de entrar al lago, ¿qué es lo que hace? A ver, dígame, ¿qué es lo que hace el desaguadero? ¿Qué es lo que hace el desaguadero? A ver, ¿qué hace entrar al lago? ¿Qué hace? Desagua, ya, pero sale en este caso de qué cosa? Sale del lago para irse a otro lago. Este lago está en Bolivia y es el lago Poopó, ¿de acuerdo? O sea, tu Titicaca, ¿por dónde sale? Por el desagüe. ¿Y a dónde entra? A tu Poopó. ¿Dónde queda tu Poopó? Por las Bolivias, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, chicos, ahí están en este caso los ríos más importantes, ¿de acuerdo? Los ríos más importantes en este caso de la vertiente del Titicaca. También se le dice olla, ¿ya? Listos. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dicen? ¿Preguntas, dudas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Muy bien, continuamos entonces. Continuamos y nos vamos a ver ahora qué cosa. Ahí tienes, tómale foto de esto si deseas. Las características en este caso de manera general de lo que sería qué cosa. Obviamente los ríos de qué, los ríos de cada vertiente, ¿no? Prácticamente es un resumen de lo que he estado poniendo como datos ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Vayan ahí tomándole foto, ¿de acuerdo? Sí, ya, ¿de acuerdo? Vayan tomándole fotos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Listos, muy bien. Continuamos entonces, y ahora nos toca ver rápidamente qué es el mar peruano, ¿de acuerdo? Bueno, acá lo que me interesa ver el mar peruano, que tú estos datos los tienes en la separata, y bueno, yo en lo personal o sea, son datos, ¿de acuerdo? Son datos, o sea, no hay nada acá importante en este caso que manejar. Acá lo que vamos a manejar y te lo voy a colocar es lo siguiente. El mar peruano, recuerda, es considerado, ¿qué cosa? A ver, es considerado que, espérate, el mar peruano, ¿sí? Ah, lo vamos a poner acá. El mar peruano, recuerda, es considerado el más rico del mundo mundial, ¿sí? Entonces, lo que yo te voy a ver acá, ¿sí? En vez de todos estos datos, ¿de acuerdo? Lo que más me interesa son los factores de por qué son ricos. Y esto lo hemos estado hablando sin querer. Factor número uno, ubicación latitudinal. ¿Sí? Ubicación latitudinal. ¿Sí? Factor 2, ¿de acuerdo? Factor 2, eh, frialdad de las aguas, ¿de acuerdo? Frialdad de las aguas, ¿de acuerdo? Entre paréntesis,
Hay afloramiento, ¿ya? Y ahora lo voy a explicar, no te preocupes. Tercer factor sería la abundancia de nutrientes, ¿ya? La abundancia de nutrientes, ¿ya? La abundancia de nutrientes. Específicamente, ¿qué nutriente? El fitoplancton, ¿ya? De acuerdo al fitoplancton, ¿ya? Vamos a ver si entra acá los dos últimos factores, ¿ya? Cuarto factor, amplitud del zócalo. Esto lo hablamos la vez pasada, ¿te acuerdas o no? ¿Sí? Y quinto y último factor, el sistema de corrientes, ¿ya? El sistema de corrientes, ¿ya? Mira, la ubicación final, ¿en qué influye? En que vamos a tener una mayor luminosidad, ¿de acuerdo? Y al tener nosotros una mayor luminosidad, esto va a influir bastante en el fitoplancton a la hora de hacer, ¿qué? Fotosíntesis, ¿sí? Y eso permitir, ¿qué cosa? Que nuestras aguas, ¿de acuerdo? Que son de por sí densas, ¿sí? De que por sí son densas por los nutrientes, sean aguas densas y bien oxigenadas. Segundo factor, la frialdad de las aguas. Y esto se debe a un fenómeno que se conoce como el afloramiento. Ahorita te voy a explicar lo que es el afloramiento, que es el ascenso de aguas profundas y frías, ¿ya? Ahora, la frialdad de las aguas permite la proliferación de ¿quién? La proliferación de un nutriente que es el eje de toda la cadena alimenticia en nuestro mar. ¿Cuál es? El fitoplancton. ¿De acuerdo? Es el fitoplancton. ¿De acuerdo? Es el fitoplancton. ¿De acuerdo? Ahora, la amplitud del zócalo permite ¿qué cosa? La amplitud del zócalo lo que permite es, acuérdate, poder albergar, acoger mayor biomasa. O sea, mayor cantidad de ¿qué? Mayor cantidad de peces. Acuérdate eso, mayor cantidad de peces, ¿no? Y no solamente peces, peces. Y el sistema de corrientes influye bastante, ¿por qué? Por un tema de diversidad, ¿ya? Por un tema de diversidad. Pues esos 5 factores permiten que nuestro mar peruano, acuérdate, sea considerado el más riquirricón del mundo. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora dirás, profe, ¿qué tiene que ver en este caso la corriente del Niño? La corriente del Niño, acuérdate, es una corriente de aguas cálidas, ¿sí? De aguas cálidas. Entonces, gracias a esta corriente, nosotros tenemos peces de aguas cálidas. Y la corriente es un flujo de aguas, ¿qué? De aguas frías, ¿no? Que al interior tenemos pues 2 subcorrientes, pero no voy a profundizar en eso, eso ya lo dejamos a los especialistas. Nosotros tenemos que profundizar, ¿sabes en qué? En lo siguiente, en el fenómeno de afloramiento. Y te voy a explicar en qué consiste el fenómeno de afloramiento. El fenómeno de afloramiento es el ascenso de aguas profundas y frías. Ahí nosotros tenemos una, ¿cómo se dice? Un corte de perfil de lo que sería nuestro mar peruano, ¿de acuerdo? Nuestro mar peruano, ¿sí? O mejor dicho, la parte occidental de nuestro territorio peruano. Obviamente destacamos consigo ahí la presencia de ¿quién? De los Andes. Y hemos dicho, es un limitante ¿a quién? Es un limitante al paso ¿a quién? De los vientos, en este caso alisios. ¿Sí? Es un limitante al paso de los vientos alisios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como los vientos alisios no pasan plenamente, ¿de acuerdo? Estos van a llegar a pasar por la parte superior y luego durante la noche desciende. ¿De acuerdo? Desciende. Durante la noche, acuérdate, noche. ¿Ya? Durante la noche van, en este caso, a descender. ¿Sí? Durante la noche desciende. ¿Ya? Descienden, en este caso, los vientos. ¿Ya? Vientos. Entonces, cuando descienden estos vientos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Durante la noche lo que va a ejercer es lo siguiente. Es un efecto, vamos a decir, removedor. Porque va a remover las aguas superficiales. Acuérdate eso. Va a remover las aguas superficiales. Al remover las aguas superficiales, inmediatamente, ¿qué cosa? Se da consigo, ¿qué? Un cambio de densidad de las aguas que genera consigo, ¿qué? Un ascenso de aguas profundas y frías. ¿Sí? Ahora, esta remoción, ¿sí? ¿Esta remoción es buena o es mala? A ver qué dicen. ¿Esta remoción es buena o es mala? A ver, es buena, claro. ¿Por qué? Es como, a ver, ustedes yo les recomiendo que hagan el experimento en casa. Imagínense ahorita agarren un vaso de agua,
de, no sé, de sal, mejor de arena, ¿ya? Que no se disuelva, ¿sí? ¿De acuerdo? Échenle arena y vas a ver que la arena se dispersa. Entonces se va a comenzar a sentar en el fondo de ¿qué? Del vaso. Ahora, con una cuchara, solamente denle un pequeño movimiento. ¿Qué va a pasar con la arena? En este caso, lo que va a pasar es que va a comenzar a ¿qué? A moverse, ¿sí? Entonces, cuando se da el afloramiento en el cual los vientos remueven las aguas superficiales, inmediatamente se da el ascenso de aguas profundas y frías. Muy bien, obviamente eso permite intensificar la frialdad de la corriente peruana, pero en términos de nutrientes, lo que va a permitir consigo, ¿qué es? Que obviamente todo el fitoplancton se sacuda y así los pececitos ya no tengan que ir hasta el fondo a comer, sino simplemente, ¿qué cosa? Tengan, ¿qué cosa? Tengan que, en este caso, ir a dónde? Habla. ¿Qué cosa tengan que hacer los peces? Simplemente tengan que, ¿qué cosa? Que abrir la boca y ya tienen consigo, ¿qué cosa? Ya tienen consigo, ¿qué cosa? Ya tienen consigo, en este caso, su fitoplancton. O sea, ya no tienes que ir a la cafetería a hacer cola, estar ahí haciendo tu distancia social. Simplemente abres la boca, tapa tu virus y de paso, ¿qué cosa? Y de paso chapa tu pan con, en este caso, con hamburguesa. ¿Sí? Tipo hamburguesa. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Muy bien. Entonces ya hemos visto entonces la riqueza de nuestro mar peruano y ahora vamos al tema de los glaciares. Obviamente cuando nosotros en el caso del Perú hablamos de glaciares, hablamos de estas zonas altoandinas que superan los 5.000 metros de altitud, igual pues actualmente el promedio de espesor de estos glaciares o nevados está entre 14 y 22 metros. En el Perú, obviamente hay 3.044 glaciares, ¿de acuerdo? Que obviamente, ¿qué cosa? Que obviamente cumplen la función de almacenamiento y distribución de ¿qué? De agua. La mayoría de estos, ¿qué cosa? Se encuentran en dónde? Lo hemos dicho la vez pasada. ¿En dónde se encuentran? En la Cordillera Blanca. Entonces, lo que está sucediendo ahorita, lo que está sucediendo ahorita es que por el calentamiento global, estos están, ¿qué cosa? Están disminuyendo su volumen. Y si disminuyen el volumen, obviamente tendríamos problemas ¿en dónde? ¿En dónde tendríamos problemas? Tendríamos problemas, obviamente, en el abastecimiento de aguas. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos en este caso la ruta del agua, que esto lo vamos a pasar, ¿ya? Y nos vamos ¿a dónde? Al manejo de cuencas. Escucha, cuando yo te hablo de manejo de cuencas, te hablo de una forma de gestión del, ¿qué cosa? Del territorio, una forma de administración del territorio basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Habla. ¿Basado en qué? O sea, organizamos el territorio basado en la cuenca, ¿sí? Basado en la cuenca. ¿Ya? Basado en la cuenca. En otras palabras, ya no vamos a dividir al territorio en provincias, en distritos. Dividámoslo en qué? En cuencas. ¿Para qué? Para, obviamente, hacer consigo un uso racional y sostenible de los recursos sostenible, uso racional y sostenible de los recursos naturales que nos da esa cuenca. Principalmente, ¿qué recurso? El agua. Principalmente, en este caso, el recurso acuático. ¿De acuerdo? El recurso en este caso acuático. Entonces, dentro de la gestión de cuencas o manejo de cuencas, obviamente está planificar el desarrollo de la cuenca, tomar medidas para qué cosa, la conservación, ¿de acuerdo? Y restitución de cobertura vegetal y lo más importante, evitar la contaminación de qué, de las aguas, dado que las aguas de la cuenca va a suministrar de agua, no solamente para el consumo, sino también para la producción agrícola de la cuenca. ¿Está claro hasta ahí con el manejo de cuenca, chicos? ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Confirmen, confirmen. Ya, continuamos. Continuamos, chicos. En el caso de gestión de riesgos, ¿qué cosa es gestión de riesgo? Primero hay que entender, en este caso, qué cosa es un riesgo. Un riesgo es todo evento, acuérdate eso. Es todo evento, ¿de acuerdo? Que obviamente, ¿qué cosa? Todo evento natural o humano, que obviamente, ¿qué cosa? Voy a poner ahí la definición más bonito, mejor para que lo entiendas.
¿Ya? Un riesgo es todo evento natural o humano. ¿Ya? Es un evento natural o humano que amenaza, ¿qué cosa? Que amenaza la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad, en este caso física, ¿no? De acuerdo, económica, obviamente estructural de las personas, ¿de acuerdo? Las personas. Entonces, ¿qué pasa con un riesgo? Un riesgo mayormente tiende a ser cosa impredecible, acuérdate, un riesgo tiende a ser impredecible, impredecible, tiende a ser inevitable, ¿ya? Inevitable, y lo peor, inevitable, ¿ya? Por ejemplo, ¿tú puedes predecir en qué momento va a haber un terremoto? A ver, ¿pueden predecir ustedes en qué momento va a haber un terremoto? ¿Pueden evitar las consecuencias de un terremoto? No. ¿Pueden controlar en este caso un terremoto? Es decir, agarran en este caso, elevan su kick, invocan a la Genkidama y dicen, detente terremoto. ¿Pueden hacer esa tontería? No. ¿De acuerdo? No se puede hacer eso. ¿De acuerdo? No se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces, obviamente es inevitable. Entonces, sabemos que existe. ¿De acuerdo? Sabemos que existe, sabemos que se produce, sabemos sus efectos. Entonces, ¿qué es lo que busca la gestión de riesgo? La gestión de riesgo es un conjunto de estrategias que no va a predecir, no lo va a evitar y menos va a controlar qué cosa, el evento, o sea, el riesgo. Pero sí lo que va a hacer consigo, ¿qué cosa es? Aminorar el impacto. Entonces, a través de una serie de acciones, estrategias. Eso es la gestión de riesgo. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, no podemos predecir si podemos evitar o no podemos controlarlo, pero podemos, ¿qué cosa? Reducir su impacto. ¿Cómo? Con simulacros, con, vamos a decirlo así, reestructuración de viviendas, ¿no? En este caso también podemos hacerlo con qué, a ver, no sé, generando una cultura sísmica, preparando a la población ante estos tipos de eventos. Eso es la gestión de qué cosa, la gestión de riesgos. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, 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 sí. Muy bien, continuamos. Y obviamente ahí tenemos el manejo de cuenca y gestión de riesgos que están asociados, ¿no? Porque obviamente, ¿qué pasa? En una cuenca, ¿qué desastre tiende a suceder? Mayormente las inundaciones. Entonces, la gestión de riesgo, ¿qué es lo que va a hacer? Estrategias para que el tema de inundaciones o desborde de los ríos sea menor. Entonces, limpiará el cauce, reubicará a la gente, entre otra serie de estrategias. Y bueno, con eso terminamos la parte de geografía, chicos. Ahí les dejo en este caso las claves. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? Listos, muy bien. Vamos en este caso cívica, ¿ya? Vamos rápidamente a cívica y tenemos 10 minutos solamente para explicar esta parte de la diversidad cultural. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los problemas que tenemos en la vivencia democrática, chicos, es el problema de la discriminación. ¿De acuerdo? La exclusión de un grupo de personas, de una persona de gozar plenamente sus derechos, X motivos. Y dentro de esos motivos está el motivo, ¿qué cosa? El motivo, en este caso, racial. ¿Sí? El motivo étnico, el motivo, ¿qué cosa? Cultural. ¿De acuerdo? El motivo étnico, el motivo, en este caso, cultural. ¿De acuerdo? Entonces, es incomprensible que en un país como el nuestro se pueda dar discriminación. ¿Por qué? Porque el Perú es un país muy rico en diversidad, no solamente natural, sino también en diversidad, ¿qué cosa? Cultural. ¿Qué se entiende en este caso como diversidad cultural? Voy a cerrar la cámara, ¿sí? Para no jalar megas. Se refiere en este caso a la multiplicidad de formas en que se expresan consigo quiénes, las culturas de algunos grupos y algunas sociedades. ¿Sí? ¿De acuerdo? La expresión, ¿a qué se refiere? Se refiere a los distintos modos de creación artística, producción, difusión y disfrute, distribución de estas expresiones, ¿qué cosa? Culturales de cada una de estas sociedades.
Ahora, la UNESCO considera, ¿qué cosa? A esta diversidad cultural como qué? Fuente de desarrollo, ¿sí? Fuente de desarrollo. Y lo más importante, patrimonio cultural de la humanidad, porque como te digo, trasciende las fronteras, ¿no? Y obviamente va a ser muy importante para estas y las futuras generaciones. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la diversidad cultural en el Perú se manifiesta de la siguiente manera. Diversidad étnica y diversidad, ¿qué cosa? Lingüística. ¿Qué cosa es una diversidad étnica? Para eso hay que entender qué cosa. Una etnia. Una etnia es un grupo de individuos que tiene ciertos vínculos, principalmente vínculos culturales. Estos vínculos culturales van, escucha, desde el idioma hasta tradiciones, costumbres, entre otros. En el caso del Perú hay 55 pueblos originarios, ¿de acuerdo? Agrupados en comunidades campesinas y comunidades nativas. Las comunidades campesinas, escucha bien, en el caso de las comunidades campesinas, las tenemos en la zona andina, ¿ya? En la sierra, si quieres decirlo así, ¿de acuerdo? Y las comunidades nativas las tenemos en la Amazonía. Ahora, en el caso de las comunidades nativas son las más abundantes, ¿sí? Son las que más abundan, ¿de acuerdo? Ahora, estas etnias, estos pueblos originarios, se manifiestan a través de qué cosa? De distintas formas de comunicación. O sea, en el caso del Perú tenemos una diversidad lingüística. Esta diversidad lingüística, ¿qué es lo que sucede? Agrupa a 48 lenguas originarias, en donde la mayoría de estas abundan en la Amazonía. ¿Sí? Y ahorita vamos a conocer eso. Prácticamente estamos hablando, en el caso del Perú, son 4,5 millones de personas, ¿de acuerdo? Que forman parte de estas comunidades campesinas y estas comunidades que nativas. ¿De acuerdo? Entonces, la diversidad étnica, acuérdate, se manifiesta en qué cosa? En 48 idiomas originarios, 55 en este caso pueblos que indígenas. ¿De acuerdo? De los cuales de estos pueblos nativos o estas comunidades nativas de la Amazonía, ¿de acuerdo? La más abundante, ¿cuál es? Son los achanincas. ¿Sí? La que más prefiere los achanincas. Que mayormente, ¿dónde están? Están en la selva central. Acuérdate eso, en la selva central. ¿Sí? Ojalá que entre acá, selva central. Tenemos en este caso los aguajún. Están en este caso selva norte. ¿Sí? Selva norte. Y los shipibo-conibos que van a estar en la selva oriental. Esas son las tres comunidades nativas más, en este caso, abundantes. ¿De acuerdo? Más abundantes. En el caso de las comunidades campesinas, acuérdate, son típicas de la sierra. La más abundante, ¿cuál es? Obviamente los quechuas y los aymaras. ¿Sí? Los quechuas y los aymaras prácticamente constituyen el 70% de qué cosa? De las comunidades campesinas que están en este caso protegidas de acuerdo a la ley 24656. Y obviamente hay vínculos netamente culturales, como el uso del comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, ¿verdad? Entre otros. En el caso de las lenguas originarias, acuérdate, tenemos 48 lenguas originarias. Después del español, ¿cuál es el idioma que más se habla en el Perú? Prohibido decirme inglés. ¿Ah? El quechua, exactamente. Ahí lo tienes, el quechua. Y dentro de las comunidades nativas, la lengua más hablada, ¿cuál es? Acuérdate, el Ayaninka. Luego le sigue el Ahuajún y luego le sigue Shipibo, ¿no? Que justo coincide con las comunidades o los grupos étnicos más mayoritarios, tanto en la zona andina como en la zona amazónica. ¿De acuerdo? Ahí tenemos en este caso este mapa etnolingüístico, ¿no? Donde no solamente pues está consigo pues obviamente el tema del quechua, sino tenemos por ejemplo Aragua, Arawak, Bora, Cahuapana, Candoshi, Jaracamabut, Huitoto, Jibaro, Pano, Zaparo y otra serie más de lenguas en este caso nativas, para que veas en este caso la riqueza que tenemos, ¿sí? La riqueza que tenemos. Entonces obviamente la constitución política del Perú, escucha bien, ahí te dice, ¿sí? ¿De acuerdo? La constitución política del Perú
promueve consigo la educación bilingüe, ¿sí? E intercultural. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente sí, hablamos castellano oficialmente. ¿Y cuál sería la segunda lengua que deberíamos hablar? ¿De acuerdo? ¿Cuál es en este caso la segunda lengua que deberíamos hablar? ¿Mm? ¿De acuerdo? Quechua, quechua. Lo voy a reventar a todos ahora. No. Cuando hablamos de educación bilingüe, se refiere a lo siguiente, chicos. Se refiere que el Estado peruano fomente el castellano y la lengua originaria y fomenta consigo la lengua originaria. Es decir, si estás en una comunidad matziguenga, ¿qué cosa vas a hablar? Obviamente castellano y también qué cosa, el matziguenga. Si estás en este caso en la costa, castellano, y si tu comunidad es jacaru, castellano con jacaru. Eso es lo que promueve en este caso la constitución política. ¿De acuerdo? Por eso que en el artículo 2, inciso 19, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Obviamente el Estado la reconoce, la protege y promueve esta pluralidad étnica y cultural de qué cosa de la nación. ¿De acuerdo? Si eres de Lima y eres parte de una comunidad nativa en Lima, esa lengua de la comunidad nativa de Lima. Ahora, respecto a la diversidad cultural, la UNESCO, pues, como te digo, la defiende. ¿De acuerdo? Porque obviamente forma parte de la dignidad, ¿qué? De la dignidad humana, ¿sí? De acuerdo, de la dignidad de la persona humana. ¿De acuerdo? Por eso que promueve el respeto. Ahora, ¿qué cosa es la interculturalidad? Ya para terminar rápidamente, porque la tutora me está votando. ¿No? La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, ¿sí? La interacción entre culturas. Este proceso de comunicación, de integración, en el cual se da un intercambio, acuérdate eso, un intercambio, ¿de qué cosa? Un intercambio cultural que permite nutrir a ambos grupos, ¿no? Y como te digo, constituir también, ¿qué cosa? Nuevas formas que culturales. Ahora que estamos en el, ¿qué cosa? En la globalización, muchos creían que obviamente la globalización era pues la imposición de la cultura yanqui, todas esas tonterías. Más bien la globalización impulsa a esta diversidad, ¿qué cosa? A este caso, a esta diversidad cultural. Por eso, el Ministerio de Cultura, dentro de su rol, tiene que construir una convivencia democrática y pacífica. Obviamente, en la valoración de la diversidad cultural. Nosotros tenemos un recurso muy importante en nuestro país. El día que nosotros podamos entender, ¿de acuerdo? El día que nosotros podamos entender que no solamente somos ricos naturalmente, sino también culturalmente, ese día, chicos, nosotros seremos, ¿qué cosa? Desarrollados. ¿De acuerdo? Seremos en este caso desarrollados. Y ahí tienes en este caso la diferencia entre pluriculturalidad y en este caso interculturalidad. Acuérdate, pluriculturalidad es la diversidad de culturas y la interculturalidad es el intercambio que se dan entre estas culturas. Y con eso estamos terminando la clase del día de hoy, chicos. ¿De acuerdo? Fue un gusto, como siempre, tengan un bonito domingo, descansen y ahí les dejo en este caso las claves. ¿De acuerdo? Les dejo las claves y conmigo será hasta la próxima semana. Bueno, hasta el martes, hasta el martes. Nos vemos, chicos. ¿De acuerdo? Nos vemos el martes. Gracias, Andreita, gracias, Iván, Rodrigo. Nos vemos el día martes, ¿ya? Voy a ir a la sesión porque también tengo que entrar a mi otro lado también. ¿De acuerdo? Cuídense bastante, chicos. Se les aprecia y cuídense bastante. Acuérdense, mascarilla, distancia social, entre otras cosas, ¿ya? Cuídate, chao, Jocelyn, un gusto, bye.